Sturm no quiso comer nada y salió afuera a montar guardia. Se sentó en una roca y observó preocupado las finas líneas que las oscuras nubes trazaban sobre la quieta superficie del lago. Caramon devoró su ración en un segundo. Luego se tragó la de su hermano y después la de Sturm cuando éste salió de la gruta. Después, el guerrero contempló ansioso a los demás. ¿Vas a comerte esto?, preguntó señalando la parte de pan que le correspondía a Flint. El enano arrugó la frente y Taslejov, viendo que la mirada del guerrero rondaba por su plato, se tragó su trozo de pan, atragantándose por la prisa. Por lo menos eso le mantiene callado, pensó Tanis, gustoso de descansar de la aguda voz del Kender durante un rato. Desde que se habían despertado, Taslejov no había dejado de chillarle a Flint sin piedad alguna, llamándole capitán y compañero de a bordo, preguntándole el precio del pescado y cuánto costaría transportarlo en barca al otro lado del lago. Al final Flint le lanzó una piedra y Tanis envió al Kender a lavar las cacerolas al lago. El semielfo se dirigió al fondo de la caverna. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Raistlin? Pronto tendremos que irnos de aquí. Estoy mucho mejor, le contestó el mago con su voz suave y sibilante mientras bebía un brebaje de hierbas que él mismo se había preparado y que consistía en unas hojas pequeñas y plumosas que flotaban en agua hirviendo y despedían un olor tan acre y amargo que hacía que Raistlin arrugara la cara al beberlo. Taslejov regresó saltando, haciendo resonar estrepitosamente las ollas y platos de hojalata. Tanis apretó los dientes y cuando se disponía a reñir al Kender, cambió de idea, convencido de que no solucionaría nada. Al ver la tensa expresión del rostro de Tanis, Flint le quitó a Taslejov los potes y cacerolas, y comenzó a guardarlos. «Compórtate», le susurró, «si no, te agarraré por la coleta y te colgaré de un árbol para que sirva de aviso a todos los Kenders». Taslejov alargó el brazo y sacó algo de la barba del enano. «Mira», le dijo sosteniéndolo en alto con regocijo. Algas. Flint, rugiendo, intentó agarrar al Kender, pero este se escurrió con agilidad. Se oyó un crujido en la maleza y Sturm apareció en la entrada de la gruta con expresión severa y sombría. «Ya basta», exclamó mirando furioso a Flint y a Taslejov, con los bigotes temblando. Mirando a Tanis, dijo, podía oírles claramente desde el lago. «Conseguirán que todos los goblins de Kryn se nos echen encima. Tenemos que salir de aquí. ¿Hacia dónde nos dirigiremos?». Sobrevino un tenso silencio. Todos dejaron lo que estaban haciendo y miraron a Tanis. A excepción de Raistlin, que estaba limpiando su copa minuciosamente con un trapo blanco y que continuó haciéndolo sin levantar la mirada, como si la cuestión no le interesase lo más mínimo. Tanis suspiró y se rascó la barba. «Sabemos que el teócrata de Solas es un hombre corrupto que está utilizando a los goblins para conseguir hacerse con el poder y, si tuviese la vara, la utilizaría en beneficio propio. Durante años hemos estado buscando una señal de los verdaderos dioses y parece que hemos encontrado una. No estoy dispuesto a entregársela a ese farsante». Tika dijo que los buscadores de Haven seguían en pos de la verdad. «Quizás ellos puedan decirnos algo sobre la vara, de dónde viene y qué poderes tiene». «Taslejov, dame el mapa». El Kender vació varias de sus bolsas sobre el suelo y al final encontró el pergamino que le pedían. «Estamos aquí, en la ribera oeste de Crystal Mere», prosiguió Tanis.
Al norte y al sur se extienden las laderas de las montañas Carolis que limitan el valle de Soles. En ninguna de las dos cadenas existe un paso conocido, a excepción del paso Gateway al sur de Soles, que seguramente estará vigilado por los goblins, murmuró Sturm. Existen pasos en el noreste. Tendríamos que volver a cruzar el lago, exclamó Flint horrorizado. Sí, la expresión de Tanis era severa. Habría que cruzar el lago, pero esos pasos conducen a las llanuras y no creo que queráis tomar esa dirección, dijo mirando a Gold Moon y a Riverwind. El camino del oeste va hacia Haven a través de los picos Sentinel y del cañón Shadow. Creo que esa es la ruta que debemos tomar. Sturm frunció el ceño. ¿Y qué sucederá si los buscadores de Haven son tan terribles como los de Soles? Entonces continuaremos hacia el sur, hacia Qualinesti. ¿Qualinesti?, preguntó Riverwind enojado. ¿La tierra de los elfos? No. A los humanos les está prohibida la entrada y además es un camino secreto. La discusión se vio interrumpida por un sonido áspero y sibilante. Todos se volvieron hacia Raistlin. Existe un camino, dijo en un tono bajo y burlón. Sus ojos centelleaban a la fría luz del amanecer. Las sendas del bosque oscuro llevan directamente a Qualinesti. ¿El bosque oscuro?, repitió Caramon alarmado. No, Tanis. El guerrero negó con la cabeza. No me asusta luchar contra los vivos, pero contra los muertos. ¿Los muertos?, preguntó Taslejov con curiosidad. Cuéntame, Caramon. Cállate, Taslejov, le gritó Sturm. El bosque oscuro es la locura. Nadie ha regresado de allí jamás. Raistlin, ¿estarías dispuesto a que corriésemos ese riesgo? Esperad. Tanis habló secamente. Todos callaron, incluso Sturm guardó silencio. El caballero contempló el rostro sereno y pensativo de Tanis. Aquellos ojos almendrados que poseían la sabiduría acumulada durante años y años de búsqueda. En muchas ocasiones se había preguntado por qué aceptaba el liderazgo de Tanis. Después de todo, no era más que un semielfo bastardo. No provenía de sangre noble, no llevaba armadura ni ningún escudo o emblema prestigioso. A pesar de ello, Sturm lo seguía. Lo quería y respetaba como nunca había respetado a hombre alguno. Para el caballero la vida era un oscuro sudario. Solo podía llegar a aceptarla y comprenderla a través del código de los caballeros por el que su vida se regía. EST Sularis of Mythas, mi honor es mi vida. Este código definía el honor y era el más extenso, detallado y estricto de todo Krynn. Había significado la verdad durante 700 años y el temor secreto de Sturm era que un día, en la batalla final, el código no le diera la respuesta. Sabía que, si ese día llegaba, Tanis estaría a su lado, manteniendo unidos los pedazos de ese mundo resquebrajado. Pues mientras Sturm creía en el código, Tanis lo vivía. El sonido de la voz de Tanis devolvió al caballero al presente. Os recuerdo a todos que la vara no es nuestra y que pertenece a Gold Moon. Si es que pertenece a alguien, nosotros no tenemos más derecho a ella que el teócrata de Soles. Tanis se dirigió a Gold Moon. ¿Cuál es vuestra voluntad, señora? Gold Moon les miró a todos, uno por uno, y luego miró a Riverwind. Tú sabes lo que pienso, dijo él fríamente, pero eres la hija de Chieftain. Se puso en pie, ignorando su mirada de súplica, caminó hacia afuera majestuosamente. ¿Qué quiso decir?, preguntó Tanis. Quiere que nos separemos de vosotros para llevar la vara a Haven, contestó Gold Moon hablando en voz baja.
Dice que con vosotros corremos más peligro. Que viajar los dos solos sería más seguro. ¿Que con nosotros corréis más peligro? Explotó Flint. No estaríamos aquí, no hubiese estado a punto de ahogarme. Tanis levantó la mano. Ya está bien, se rascó la barba. Estaréis más seguros con nosotros. ¿Aceptáis nuestra ayuda? Sí, la acepto, contestó gravemente Goldmoon, aunque sea solo por un corto trecho. Bien, dijo Tanis, Taslejov, tú conoces el camino a través del Valle de Soles. Serás el guía. De acuerdo, Tanis, contestó sumiso el Kender, recogiendo todas sus bolsas y colgándoselas alrededor de la cintura y sobre los hombros. Cuando pasó ante Goldmoon hizo una pequeña reverencia y le acarició ligeramente la mano antes de salir de la gruta. Los demás recogieron rápidamente sus cosas y lo siguieron. Va a llover de nuevo, gruñó Flint mirando hacia las nubes que cada vez estaban más bajas. Debería haberme quedado en Soles. Murmurando, comenzó a caminar colocándose el hacha de guerra en la espalda. Tanis, que esperaba a Goldmoon y a Riverwind, sonrió y movió la cabeza. Algunas cosas no cambiarían nunca, entre ellas, los enanos. Riverwind recogió los paquetes de Goldmoon y se los colgó a la espalda. Me he asegurado de que el bote esté bien escondido por si lo necesitamos, le dijo a Tanis. Esa mañana su expresión era de nuevo una máscara de estoicismo. Es una buena idea, gracias, le respondió Tanis. Si os adelantáis, dijo Riverwind, yo iré borrando las huellas. Tanis iba a agradecerle al hombre de las llanuras su ofrecimiento. Pero este ya se había dado la vuelta y había comenzado su trabajo. El semielfo movió la cabeza de un lado a otro y, mientras caminaba, oyó que Goldmoon hablaba dulcemente con el bárbaro en su idioma. Riverwind le contestó con una sola palabra en tono cortante. Tanis escuchó un suspiro y luego el resto de la conversación se perdió tras los crujidos que hacía Riverwind al borrar las huellas. 7. La historia de la vara. Clérigos extraños. Una sensación tenebrosa. Los frondosos bosques del Valle de Soles eran una extensión verde y llena de vida. Bajo el denso techo de los Vallenwoods crecían maleza de cardos y enredaderas. Y el suelo estaba cubierto de plantas trepadoras con las que se tenía que tener gran cuidado, pues se enrollaban repentinamente en los tobillos, atrapando a la indefensa víctima y sujetándola hasta que era devorada por alguno de los muchos animales depredadores que acechaban el valle. Después de más de una hora de andar chapoteando y tronchando ramas, llegaron al camino de Haven. La imagen del largo trecho de tierra aplanada fue reconfortante, pues todos estaban llenos de rasguños, arañazos y agotados de cansancio. Cuando se detuvieron junto al camino, no se oía ni un solo ruido. El silencio había invadido aquella tierra y era como si todas las criaturas estuviesen conteniendo la respiración, esperando. Ahora que habían llegado al camino, a ninguno le resultaba fácil abandonar la protección de la maleza. ¿Creéis que estaremos a salvo?, preguntó Caramon oteando por encima del follaje. ¿A salvo o no? Es el camino que hemos de tomar, respondió Tanis secamente. A menos que seas capaz de volar o que prefieras volver a internarte en el bosque. Hemos empleado más de una hora en recorrer unas pocas leguas. A este paso llegaremos a la encrucijada la semana próxima. El gigantesco guerrero se sonrojó, disgustado. No pretendía. Lo siento, suspiró Tanis mirando también hacia el camino.
que parecía un inmenso corredor iluminado por aquella luz grisácea. Tampoco a mí me apetece el paseo. ¿Nos separamos o seguimos juntos? Con práctica frialdad, Sturm interrumpió lo que consideraba una charla fútil. Nos mantendremos unidos, le contestó Tanis, y luego añadió, no obstante. Alguien tendría que explorar. Yo lo haré, Tanis, se ofreció Taslejov surgiendo repentinamente de la maleza. Nadie sospechará de un Kender que viaje solo. Tanis frunció el ceño. Taslejov tenía razón, nadie sospecharía de él. Pues todos los Kenders anhelaban vagar y viajar por Kryn en busca de aventuras. Pero Taslejov tenía el desconcertante hábito de olvidar su cometido y despistarse si algo interesante llamaba su atención. Muy bien, dijo Tanis finalmente. Pero recuerda, Taslejov Borfoot, mantén los ojos bien abiertos y no pierdas la cabeza. Nada de rondar por otros caminos y, sobre todo, Tanis le miró fijamente a los ojos. Mantén tus ágiles dedos lejos de las pertenencias de los demás. A menos que los demás sean panaderos, añadió Caramon. El Kender soltó una risita y, recorriendo los pocos pasos que le separaban del camino, comenzó a caminar enérgicamente, hundiendo su vara Jupak en el barro y dando pequeños saltos. Sus bolsas y bolsillos se bamboleaban rítmicamente. Los demás oyeron cómo entonaba una de las canciones de viaje de los Kenders. Tu único amor es un velero, anclado en nuestro embarcadero. Izamos sus velas, trabajamos en cubierta. Abrimos las portillas para airearlo. Así, nuestro faro lo ilumina. Así, nuestras costas son cálidas. Cuando estalla la tormenta, lo guiamos a puerto, a cualquier puerto. Alineados. Los marineros lo contemplan desde el muelle, sedientos como un enano ante un montón de oro, o como los centauros ante el vino. Pues todos los marineros lo aman, y se congregan donde esté anclado, cada uno confiando que se hunda, con toda la tripulación a bordo. Tras escuchar la última estrofa de la canción, Tanis sonrió y dejó que pasaran unos minutos antes de iniciar la marcha. Salieron al camino tan atemorizados como una compañía de actores novatos ante una audiencia hostil. Tenían la sensación de que todos los ojos de Kryn los acechaban. Las oscuras sombras que se formaban bajo las brillantes hojas de los árboles que se sucedían a lo largo del camino, hacían imposible que pudiera verse algo. Incluso a pocos pasos de distancia, Sturm iba delante, solo, en amargo silencio. Tanis sabía que, aunque el caballero caminaba orgullosamente con la cabeza bien alta, estaba librando una batalla interna contra sus conflictos. Caramon y Raistlin le seguían. El mago caminaba con dificultad a través de la maleza. Pero una vez en el sendero su paso se hizo más ligero. Con una mano se apoyaba en su bastón y con la otra sostenía un libro abierto. A Tanis le extrañó que Raistlin caminase leyendo. Pero luego vio que se trataba de su libro de encantamientos. Los magos deben estudiar cada día y aprender de memoria los sortilegios, es su obligación. Las palabras mágicas llamean en su mente. Después titilan y mueren al formularse el encantamiento. Con cada hechizo expira parte de la energía física y mental del mago, entonces, totalmente exhausto, debe descansar antes de poder utilizar su magia de nuevo. Flint caminaba renqueando al otro lado de Caramon. Tanis y los bárbaros caminaban en último lugar. El semielfo observó a Goldmoon iluminada por la moteada luz grisácea que se filtraba bajo las
copas de los árboles, se fijó en las líneas que se dibujaban alrededor de sus ojos y que la hacían parecer mayor de los 29 años que tenía. Nuestras vidas no han sido fáciles, le confió Goldmoon mientras caminaban. Riverwind y yo nos hemos amado durante años, pero en nuestra raza existe una ley según la cual, si un guerrero quiere esposar a la princesa de la tribu, debe realizar una proeza extraordinaria para demostrar que la merece. En nuestro caso fue peor, pues la familia de Riverwind fue expulsada de la tribu hace años por negarse a adorar a nuestros antepasados. Su abuelo creía en los antiguos dioses de antes del cataclismo a pesar de que no pudo encontrar en Krynn ni el más mínimo indicio de ellos. Mi padre, que estaba decidido a que no me casara con alguien inferior a mi rango, envió a Riverwind a una misión imposible en busca de algún objeto perteneciente a las divinidades, que probara la existencia de los antiguos dioses. Por descontado, él no creía que existiera ningún objeto de esas características y pensó que Riverwind encontraría la muerte o que, entre tanto, yo me enamoraría de otro. Miró hacia el alto guerrero que caminaba junto a ella y le sonrió. Pero su expresión era firme, sus ojos estaban perdidos en la distancia y la sonrisa de Goldmoon se diluyó. Suspirando, continuó con su historia, hablando en voz baja, más para sí misma que para Tanis. Riverwind estuvo ausente muchos años y mi vida carecía de sentido. En algunos momentos creí que mi corazón dejaría de latir. Pero hace tan solo una semana él regresó. Estaba medio muerto, fuera de sí, con una fiebre altísima y su piel quemaba al tacto. Se arrastró hasta el campamento y cayó ante mis pies con esta vara asida en su mano. Tuvimos que forzarlo para que la soltara, pues incluso estando inconsciente se negaba a que se la quitaran. Mientras duró la fiebre deliraba, hablando sobre un lugar oscuro. Una ciudad destruida en la que la muerte tenía negras alas. Los sirvientes tuvieron que atarle los brazos a la cama, ya que casi enloquece de pánico. Entonces fue cuando recordó a la mujer, una mujer vestida de luz azulada que se acercó a él. Lo curó y le entregó la vara. Al recordarla se tranquilizó y su fiebre desapareció de repente. Esto ocurrió hace 2 días, hizo una pausa. ¿Había sido realmente hace 2 días? Parecía toda una vida. Suspirando profundamente, prosiguió, le mostró la vara a mi padre, diciéndole que le había sido entregada por una diosa cuyo nombre desconocía. Mi padre la contempló, Goldmoon la sostuvo en alto, y le ordenó a Riverwind que hiciera con ella cualquier cosa. Riverwind no realizó ningún milagro y mi padre se la arrojó a los pies, proclamando que era falsa y ordenando a la gente que lo apedrearan hasta la muerte como castigo por su blasfemia. Mientras hablaba, el rostro de Goldmoon palideció y el de Riverwind se ensombreció. Ataron a Riverwind y lo arrastraron al muro de los lamentos, explicó con un hilo de voz. Y empezaron a arrojarle piedras. Él me miraba con amor y gritaba que ni la muerte conseguiría separarnos. Yo no pude soportar la idea de perderlo y recogiendo la vara del suelo corrí hacia él. Las piedras nos golpeaban. Goldmoon se llevó la mano a la frente, estremeciéndose al recordar el dolor. Y Tanis vio que tenía una herida reciente en su piel morena. De pronto estalló un rayo de luz cegadora. Cuando Riverwind y yo pudimos ver de nuevo, nos hallábamos a las afueras de Soles. La vara proyectaba una luz azulada que poco a poco fue palideciendo y se extinguió.
Fue entonces cuando tomamos la decisión de ir a Haven y descubrir qué sabían los sabios del templo sobre ella. Riverwind, ¿qué recuerdas de esa ciudad destruida? ¿Dónde estaba?, preguntó Tanis preocupado. Riverwind no le contestó, pero le miró de reojo con sus ojos castaños. Evidentemente sus pensamientos estaban en otra parte. Luego miró fijamente hacia los árboles. Tanis semielfo, dijo al final. ¿Es ese tu nombre? Así es como me llaman los humanos, contestó Tanis. Para ellos mi nombre de elfo es largo y difícil de pronunciar. Riverwind arrugó la frente y preguntó. ¿Por qué te llaman semielfo y no semihombre? La pregunta sacudió a Tanis como una bofetada en pleno rostro. Tuvo que hacer un esfuerzo para tragarse una respuesta ofensiva. Supuso que Riverwind debía tener algún motivo para hacérsela y que su intención no había sido insultarle. La respuesta era delicada, por lo que Tanis escogió sus palabras con atención. Para los humanos, medio elfo es una parte de un ser completo mientras que medio hombre es un tullido. Riverwind consideró la respuesta durante unos segundos y finalmente asintió bruscamente con la cabeza y respondió a la pregunta que Tanis le había hecho sobre la ciudad destruida. Era un lugar de níveos edificios sostenidos por esbeltas columnas de mármol. Debió haber sido muy bella, pero ahora está como si una gigantesca mano la hubiese lanzado desde la cima de una montaña. La ciudad es ahora oscura y maléfica. Riverwind parecía hablar desde un lugar remoto. La muerte de negras alas, dijo Tanis en voz baja. Se erigía en la oscuridad como un dios. Sus criaturas la veneraban con aullidos y chillidos. El rostro del bárbaro palideció. A pesar del frío aire matutino, estaba sudando. No puedo hablar más de ello. Goldmoon posó una mano sobre su brazo y la tensión de su rostro cedió. ¿Y en medio de ese infierno surgió una mujer y te dio la vara?, insistió Tanis. Me estaba muriendo y me curó. Tanis observó atentamente la vara que Goldmoon llevaba. Le había parecido una vara lisa y vulgar hasta aquel momento en la posada en que había relampagueado azul, llamándole poderosamente la atención. En el extremo superior tenía tallado un pequeño motivo rodeado de plumas, de las que tanto admiran los bárbaros. Sin embargo, él había visto aquella luz azulada y había probado sus poderes curativos. ¿Era la vara un don de los antiguos dioses para que les ayudara en estos tiempos de necesidad? ¿O era algo diabólico? De todas formas, ¿qué sabía él de estos dos bárbaros? Tanis recordó la declaración de Raistlin de que solo los puros de corazón podían tocar la vara. Quería creer que así era. Tanis, perdido en sus pensamientos, sintió que Goldmoon le tocaba el brazo. Alzó la mirada y se dio cuenta de que él y los bárbaros se habían quedado rezagados. Delante, Stern y Caramon señalaban algo. Echó a correr hacia ellos. ¿Qué sucede?, preguntó. Stern contestó secamente, regresa el explorador. Taslejov corría hacia ellos haciéndoles una señal con los brazos. A la maleza, ordenó Tanis, a excepción de Stern. Abandonaron rápidamente el camino y se zambulleron entre los arbustos y matorrales. Vamos, Tanis agarró a Stern por el brazo, pero este se soltó. No me esconderé en una trinchera, declaró firmemente el caballero. Stern, comenzó a decir Tanis luchando por controlar su furia. Reprimiendo las duras palabras que asomaban a sus labios y que no hubiesen solucionado nada, pudiendo causar un daño irreparable. Apretó los labios y se volvió de espaldas.
esperando al Kender en silencio y con expresión severa. Taslejov llegó corriendo hasta donde ellos estaban. Con voz entrecortada dijo: «Clérigos, un grupo de clérigos. Son 8. Sturm resopló. Creí que se trataba de un batallón de guardias goblins. Supongo que sabremos cómo manejar a un grupo de clérigos». «No lo sé», dijo Taslejov dubitativo. «He visto clérigos de todas las regiones de Krynn y nunca había visto ninguno como estos». Miró aprensivamente hacia el camino y después levantó la mirada hacia Tanis con una expresión de seriedad insólita en él. «¿Recuerdas lo que dijo Tika sobre unos extraños personajes que acompañaban al teócrata? Unos seres encapuchados y vestidos con pesados ropajes?» Pues bien, eso describe exactamente a estos clérigos. Y la verdad, Tanis, es que me han producido una sensación tenebrosa. El Kender se estremeció. «Los veréis dentro de un momento». Tanis miró a Sturm y este arqueó las cejas. Ambos sabían que los Kenders eran inmunes a la emoción del miedo y que, no obstante, eran extremadamente sensibles para captar la naturaleza de otras criaturas. Tanis no recordaba ninguna otra ocasión en que la visión de cualquier criatura de Krynn le hubiese provocado a Taslejov una sensación tenebrosa, y había compartido con el Kender muchas situaciones difíciles. «Aquí vienen», dijo Tanis de pronto. Él, Sturm y Taz dieron un paso atrás hacia las sombras de los árboles y observaron a los clérigos que, lentamente, aparecían por una curva del camino. Se hallaban demasiado lejos para que el semielfo pudiese deducir algo. Excepto que se movían muy despacio, arrastrando tras ellos una gran carreta. «Quizás deberías hablar con ellos, Sturm», dijo Tanis en voz baja. «Procura que te informen sobre el estado del camino, pero ten mucho cuidado, amigo mío». «Lo tendré», contestó Sturm sonriendo. «No tengo ninguna intención de echar a perder mi vida sin motivo alguno». El caballero apretó el brazo de Tanis durante un instante. Luego aflojó su espada para poder desenvainarla con rapidez en caso de necesidad. Cruzó al otro lado del camino y se apoyó en un viejo tronco caído con la cabeza gacha, como si estuviese descansando. Tanis, dudoso, permaneció inmóvil unos segundos y después, volviéndose, se dirigió hacia la maleza seguido de Taz. «¿Qué sucede?», gruñó Caramon cuando Tanis y Taslejov aparecieron. El inmenso guerrero se estaba ciñendo la faja, lo que hacía que sus numerosas armas resonaran estrepitosamente. Los demás se hallaban escondidos tras gruesos matorrales, a pesar de los cuales podían ver claramente el camino. Tanis se arrodilló entre Caramon y Riverwind, que se hallaban agazapados a pocos metros de distancia. «Se acerca un grupo de clérigos por el camino. Sturm va a interrogarlos». «Clérigos», resopló Caramon despreciativo poniéndose en pie de nuevo. Pero Tanis se agitó intranquilo. «Clérigos», murmuró Raistlin pensativo, «esto no me gusta nada». «¿Qué quieres decir?», le preguntó Tanis. El mago miró al semielfo desde el fondo de su capucha. Tanis solo podía ver sus dorados ojos en forma de relojes de arena, que eran como estrechas rendijas en las que se reflejaba la astucia y la inteligencia. «Qué extraño, clérigos». Raistlin habló con la elaborada paciencia con la que se le habla a un niño. La vara tiene poderes curativos y, en Krynn, tales poderes no habían sido vistos desde el cataclismo. Caramon y yo vimos en solas a uno de estos hombres ataviados con capa y capucha. ¿No encuentras extraño, amigo mío?
Que estos clérigos y la vara hayan aparecido al mismo tiempo y en el mismo lugar, cuando ni los unos ni los otros habían sido vistos anteriormente. Tal vez esa vara les pertenezca por derecho. Tanis miró a Goldmoon, cuyo rostro estaba ensombrecido por la preocupación. Seguramente debía estar preguntándose lo mismo. Volvió a mirar hacia el camino y vio que las figuras encapuchadas seguían avanzando lentamente, tirando de la carreta. Sturm seguía sentado en el tronco, atusándose los bigotes. Mientras los compañeros aguardaban en silencio, el cielo se oscureció, invadido de nubes grises. A los pocos segundos el agua de la lluvia comenzó a filtrarse a través de las ramas de los árboles. «Maldición, está lloviendo», refunfuñó Flynn. «No es suficiente con tener que agacharme tras un matorral como un sapo, sino que además me quedaré calado hasta los huesos». Tanis miró fijamente al enano, quien farfulló algo más y luego guardó silencio. Pronto los compañeros solo pudieron oír el repiqueteo de las gotas sobre las mojadas hojas y sobre los cascos y escudos. Era una lluvia fina y constante, de esas que empapan hasta las ropas más gruesas. Raistlin comenzó a temblar y a toser, cubriéndose la boca con la mano para amortiguar el sonido, ya que todos lo contemplaron alarmados. Tanis miró hacia el camino. Al igual que Taz, en sus 100 años de vida en Krynn, nunca había visto nada comparable a esos clérigos. Eran altos, debían medir unos 6 pies e iban ataviados con largas túnicas y amplias capas con capucha. Sus manos y sus pies también estaban cubiertos de tela, como los vendajes que ocultan las heridas de los leprosos. A medida que se acercaban a Sturm, comenzaron a observar con cautela a su alrededor. Uno de ellos miró fijamente hacia los arbustos donde se hallaban escondidos los compañeros, quienes lo único que podían ver de los recién llegados, a través de una nesga de ropa, eran unos brillantes ojos oscuros. «Salve, caballero de Solamnia», dijo en el idioma común el clérigo que iba en cabeza. Su voz era hueca y sibilante, una voz inhumana. Tanis se estremeció. «Saludos, hermano», contestó Sturm, también en común. «Hoy he viajado muchas millas y vosotros sois los primeros viajeros con los que me encuentro. He oído extraños rumores y busco información sobre el camino que he de recorrer». «¿De dónde venís?» «Originariamente, venimos del este», contestó el clérigo. «Pero hoy venimos de Haven. Hace un día frío y húmedo para viajar, caballero. Y quizás sea este el motivo por el que no hayas encontrado a nadie. Nosotros mismos no realizaríamos este viaje si no fuese por necesidad. ¿Vienes de Solas, caballero?» Sturm asintió y varios de los clérigos situados tras la carreta se miraron los unos a los otros, murmurando entre sí.